tal? Bienvenidos. Esto es Diálogos con Marta. Muchísimas gracias por estar en TV+. Hoy tenemos un tema muy interesante que no solamente depende de las políticas públicas, de los gobiernos, de las instancias correspondientes, también depende de todos nosotros. Vamos a hablar acerca de la deforestación y reforestación. Veracruz ocupa aproximadamente el 5º lugar en deforestación y la realidad es que la salud de los bosques es indispensable pues para la vida, porque además la relación que tiene con el agua pues está estrechamente vinculada y relacionada. Ya vivimos los cambios climáticos, estamos viendo cómo bajan los mantos acuíferos y bueno, pues además de eso ya tenemos encima, ya lo estamos viviendo, el calentamiento global. Las causas de la deforestación son muchas: la tala hormiga, la tala inmoderada, las plagas, el crecimiento urbano, entre muchos otros. Pero el día de hoy me acompañan especialistas en el tema que bueno, pues nos van a ampliar y sobre todo a hacer conciencia para que todos pongamos nuestro granito de arena. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Orlik Gómez. Bienvenido. Gracias por estar aquí. A la ingeniera Valeria Madrigal Sánchez, subgerente operativa de CONAFOR. Bienvenida. Gracias. Y también el ingeniero Jesús Hernández Barradas, él es director de Desarrollo Forestal de la Secretaría del Medio Ambiente de la SEDEMA. Bienvenidos. Quiero que por favor me den el panorama general que tenemos en Veracruz, ingeniero. Comenzamos con usted. La situación es grave, la situación es preocupante. Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Un tema sumamente relevante, importante para todos, como ya lo mencionó, para la autoridad y para la sociedad, ¿no? El sector académico es indispensable y la vinculación entre los 3 niveles del gobierno es determinante en las acciones. Solo manejar el dato que de los 7.146.000 hectáreas que tiene Veracruz, 2.091.000 son lo que queda de ecosistemas forestales. O sea que se ha perdido más del 60%. Cerca del 30% es lo que queda de bosques y selvas. Esto es un asunto histórico, ¿sí? Y sabemos que esta historia está llena de diferentes esquemas, principalmente de desarrollo, productivos, y los cambios se deben principalmente a aspectos de ganadería y de agricultura, de usos del suelo. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita. Se manejaba en el anterior dato 1.400.000. Se estima que gracias a diferentes acciones, principalmente de la participación de la sociedad civil y de la protección de los ecosistemas, se han ido recuperando algunas zonas de bosques y selvas, ¿no? Entonces, ese es el panorama general que se presenta en Veracruz, con datos del Inventario Estatal Forestal del 2013, elaborado por la Comisión Nacional Forestal. Yo quiero que por favor le digan al auditorio de TV+ la importancia de los bosques, de las selvas, de los montes, porque es indispensable, porque protegen el 75% del agua dulce que hay en el mundo. Y bueno, pues uno de los datos más alarmantes es que anualmente se pierden en todo el mundo 13 millones de hectáreas, digamos que la parte proporcional en espacio a un país como Grecia. Entonces, bueno, creo que estamos acabando con este planeta. Orlik, ¿nos puedes hablar acerca de la importancia de los bosques, de la relación que tiene con el agua? ¿Cómo no? Claro que sí. O sea, es fundamental la existencia de los bosques y las selvas como vegetación original de los lugares que habitamos. Específicamente en el caso de Veracruz, pues basta decir que somos uno de los estados con mayor diversidad biológica, pero lo que, por ejemplo, en el INECOL estamos haciendo es vincularse cada vez más con la sociedad para que la gente entienda que cuando se habla de biodiversidad, se habla al final de toda la vida animal, vegetal, hongos, bacterias, que sustentan la vida de los humanos, la vida de las personas. Los bosques sostienen esta vida y, como bien mencionaba, son verdaderas fábricas de agua. Y bueno, ante este panorama que el ingeniero nos estaba mencionando, resalta todavía más la importancia y de ahí todavía más que es fundamental, que es indispensable que se lleven a cabo labores para recuperar estos bosques. Más adelante hablaremos de lo que está haciendo el INECOL al respecto, pero es fundamental que existan bosques y selvas porque al final sostienen a la vida humana. Claro, por supuesto. Aproximadamente los seres humanos consumimos 11 kilos
de productos forestales. No solamente se utiliza para vivienda, hay múltiples productos que necesitamos, además de que sea indispensable para la vida, pero además pues captan todo el dióxido de carbono, y un campo o bosque deforestado pues definitivamente es un emisor de gases de efecto invernadero. ¿Nos puedes hablar de esto, por favor, Valeria? Claro que sí. Mira, justamente es la importancia que tienen los bosques, y en la Comisión Nacional Forestal es parte de lo que se ha venido trabajando años anteriores, y a partir de esta administración del Gobierno de la República ha sido una diferencia, sobre todo en lo que es la restauración o la conservación de los ecosistemas. Por un lado, la parte de los ecosistemas o la conservación de la biodiversidad con la que se cuenta, hemos pasado o estamos transitando de una conservación pasiva, que solo es conservar, proteger, vetar o prohibir actividades, a una conservación activa, en donde a través de actividades basadas en la sustentabilidad se den también opciones tanto de aprovechamiento del bosque, y que al mismo tiempo, si lo aprovechamos sustentablemente, lo conservamos. No se cuida lo que no se valora, no se quiere o no se valora. Entonces, esto es por el lado de la conservación. Y por el lado de la restauración o la reforestación, la CONAFOR también, a partir del 2013, por instrucciones del Gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto, se tiene la meta de reforestar o restaurar 1 millón de hectáreas. Pero no estamos hablando únicamente de sembrar o plantar arbolitos por 1 millón de hectáreas, sino de conservarlos, de darles protección, de darles mantenimiento, de asegurar su sobrevivencia. Y ahorita, año con año, lo que también estamos, y ya lo tenemos evaluado por universidades reconocidas del país, este año estamos en una tasa de sobrevivencia del 60%. Se tiene la meta para que a 2018 entre el 70 y 80% de los arbolitos que hemos plantado estén o cuenten con el desarrollo necesario para asegurar su sobrevivencia en lo que le resta de vida. Digo, es sabido los años, de hecho, el mayor cuidado que se debe tener con los árboles es al inicio o al momento de que se establece la plantación, que le aseguremos los nutrientes, que le aseguremos el agua, que le aseguremos la protección, porque incluso actividades como la ganadería a veces pasan maltratando los arbolitos, o el paso de los mismos seres humanos, no le damos esa relevancia. Bueno, pues sabemos que también una de las causas, según la ONU, de deforestación, pues es el crecimiento poblacional. Somos aproximadamente 6.500 millones de seres humanos en el planeta, y para el 2042 seremos cerca pues de 9.000 millones. Entonces, la mancha urbana está creciendo. ¿Cómo estamos en políticas públicas? Porque pues sabemos que verdaderamente hay una problemática al respecto. Ahora pues se construyen megaproyectos que definitivamente pues talan inmoderadamente bosques importantes. Sí, claro. Bueno, es indudable el asunto del crecimiento poblacional, y también es evidente y es constante la información referente a la política pública estrecha entre el gobierno federal, estatal y municipal sobre los ordenamientos. Así es. Y los ordenamientos urbanos ya son un referente cotidiano, ¿sí? Entonces es común ya las autoridades, la sociedad, los sectores, insisto, del académico por el conocimiento y las aportaciones que dan. Ya es un referente el que constantemente se hable de ciertos ordenamientos urbanos. Y también es recurrente las consecuencias de no haber crecido ordenadamente. Entonces, en cuanto a políticas públicas, no soy el experto, pero la Secretaría tiene bien claro acciones concretas sobre ordenamientos urbanos. Y en general los ordenamientos de cuenca, los ordenamientos territoriales, ya son acciones constantes. El crecimiento poblacional, controlar el crecimiento poblacional, digo, no soy experto, pero controlar una colonia que se posesiona de un terreno, entran aspectos legales, jurídicos, económicos, ecológicos, ¿no? Entonces, más bien es exhortar a la población a que conozca el procedimiento de los ordenamientos, a que se informe sobre esas tendencias de crecimiento poblacional ordenado,
¿sí? Puede ser que le ofrezcan viviendas en sitios que a lo mejor no están dentro del ordenamiento. Entonces también la población, en lo personal, creo que debería informarse hacia dónde está creciendo la población con los ordenamientos urbanos, ¿no? Es común oír que gente que, bueno, ya tiene su vivienda pero no tiene servicios. Entonces es como el trance, ¿no? Entro a la vivienda y después pido los servicios, ¿no? Entonces no es ordenamiento. Claro. Eso es lo que pudiera yo aportar. Ahora, el gobierno del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, tiene una serie de acciones muy concretas. En la cuestión forestal, la misión del gobierno del Estado en nuestro plan veracruzano es recuperar la cubierta forestal. ¿Sí? ¿Y cómo se recupera la cubierta forestal? Pues conociendo el uso del suelo, involucrando a los sectores agropecuarios principalmente, y vincular lo productivo con lo ambiental. O sea, no puede disociarse lo productivo con lo ambiental. Históricamente arrebasó lo productivo a lo ambiental, no importaba lo ambiental históricamente, ahora nos lo está cobrando y ahora la importancia es lo ambiental. No, es común ahora viajar en el sur de Veracruz, ver muchos potreros, pero sin vacas. Así es, La bueno, la economía zona de está los vinculada con Tuxtlas. asuntos productivos y con asuntos ambientales. Y curiosamente, esos potreros que no tienen vacas están recuperándose con estados sucesionales de bosques y selvas. ¿Sí? El banco más, los expertos me corregirán, el banco más grande de fuente de semillas es el mismo suelo. Ahí está el banco de semillas. Cuando le dan la oportunidad al proceso natural de recuperación, surge. ¿Cómo se da el proceso natural de recuperación? Porque como decía Valeria, no solamente es sembrar. Yo sé que en el INECOL han hecho pues investigaciones muy serias sobre el uso adecuado de las especies nativas para reforestar. Sí, de hecho, el proceso de sucesión de la vegetación en un lugar, para empezar, es un proceso complejo, o sea, que bueno, afortunadamente existe la voluntad y la iniciativa, en este caso las autoridades, de apoyar estos programas para coadyuvar a la recuperación pronta, digamos, de esta vegetación. Pero también hay que decirlo con todas sus letras, históricamente hay carencias en el seguimiento de ese proceso, porque se asume que plantando los arbolitos, bueno, lo decía nuestra compañera hace un momento, se asumía que plantando arbolitos automáticamente en 10 años vamos a tener un bosque. No es así. Además se llevan 20 o 50 años, ¿no? De 50 años hacia adelante para tener un bosque maduro a partir de un terreno deteriorado, de un terreno degradado. Por ejemplo, el caso de los potreros que menciona el ingeniero, tarda muchísimo tiempo y no es lineal el asunto, es muy complejo. Aquí se habla de ensamblaje de especies, que efectivamente el suelo nos da la pista, hay que muestrear ese suelo, ver cuáles son las especies de semillas que están en ese banco de semillas y ver cómo van creciendo, ver qué necesitan para germinar, si necesitan, por ejemplo, la asociación con un hongo, con una bacteria, con algún insecto. No es lineal el asunto. Y de aquí la complejidad y de aquí que muchas veces estos programas, por supuesto, con la mejor voluntad y la mejor intención, no hayan tenido los resultados deseados. Tal vez el porcentaje de germinación y finalmente de establecimiento haya sido muy bajo en comparación con los resultados esperados, ¿no? Las especies nativas de árboles nativos en ese sentido, son fundamentales, pero tampoco son la varita mágica si no se tiene el conocimiento del ensamble de especies. Voy a mencionar muy rápidamente, como ejemplo general, son dos grandes grupos, las especies secundarias y las especies primarias en este proceso de sucesión. Las especies primarias, digamos, son las que van a formar el bosque maduro. En el caso del bosque que rodea Jalapa, que es el bosque de niebla, hablamos, por ejemplo, de los encinos, de las marangolas, del liquidámbar, ¿sí? Pero hay muchas especies secundarias que son, paradójicamente, las primeras en establecerse, que en este caso serían, no sé, los jonotes, los guajes, otras que se llaman palo gusano o cerillo. Son árboles de vida muy corta y crecimiento muy rápido que ayudan al establecimiento de las especies primarias y, por lo tanto, a la maduración del bosque. Entonces, pensamos que la reforestación con especies nativas es ideal, realmente es ideal, pero tiene que estar sostenida
en el conocimiento de estos procesos complejos, que ya entonces estaríamos hablando de restauración ecológica, que ese es el otro concepto importante de conocer. Yo creo que es muy importante, Valeria, que le podamos decir a la población cómo podemos ayudar, porque esto no es un asunto únicamente de autoridades, de investigadores, de científicos. Yo creo que todos aquí podemos poner un granito de arena, y quiero que antes me digas cuál es la situación real de Jalapa con la tala del cofre de Perote, con el daño que se le ha hecho al bosque de niebla aquí en Jalapa, los alrededores de Coatepec, en fin. Bien, mira, como tal los datos en cuanto a la tala o aprovechamientos ilegales que se pudieran estar haciendo, hay otra dependencia que también pertenece al sector medioambiental del gobierno federal, que es la Profepa. A nivel estatal se ha manejado una cifra de aproximadamente 3,000 hectáreas que se están degradando, ya sea por deforestación, también anualmente, así es. Y como lo comentábamos, por parte únicamente, hablando de la Comisión Nacional Forestal, se tiene una meta de 6,700 hectáreas para reforestar en el estado de Veracruz. Ciertamente no es un esfuerzo únicamente de instituciones. A partir del 14 de julio, ahorita en el pasado Día del Árbol, de hecho el presidente dio inicio también a la campaña de reforestación 2016. Ahorita esto va de la mano con la temporada de lluvias, más o menos abarca desde junio hasta septiembre, es el periodo óptimo para reforestar aquí en el estado de Veracruz. Entonces, ¿cómo sumarse? Se están realizando diversas campañas, jornadas de reforestación. Por ejemplo, hace algunos fines de semana se tuvo una campaña a nivel estatal. Con las escuelas hay muy buena comunicación también. Y esto tiene que surgir principalmente de un interés que tiene una comunidad, un sector, un colectivo por hacer una reforestación. Se tiene el lugar apropiado. No podemos difundir o incluso obligar a la gente a que todos en nuestro patio plantemos un árbol. No sería lo adecuado, porque muchas veces estamos sometiendo a esa plantita pues a morir. Tal vez en algún momento hay un proyecto de expansión de una vivienda y finalmente va a ser derribado. Entonces, con los ejidos es otra parte que se tiene muy buena colaboración. Son ellos los principales beneficiarios de la Comisión Nacional Forestal a través de los diferentes conceptos de apoyo. No únicamente hay campañas de reforestación o hay conceptos de apoyo de reforestación, también el hecho de aprender a cultivar un bosque es uno de los objetivos que tiene la CONAFOR, la producción y la productividad de un bosque, como lo mencionábamos anteriormente. Si no se hace un aprovechamiento sustentable, si nosotros dejamos que un árbol únicamente de manera natural se vaya desarrollando, en cualquier momento pudiera llegar una plaga, por ejemplo, y acabar con todo ese bosque, o un incendio. Si dejamos demasiado material combustible para que pueda ser prendido. El tema de los incendios forestales es otro tema importantísimo. Claro. Afortunadamente, por ejemplo, este año las aguas han favorecido bastante al estado de Veracruz. Ahorita se tiene un número de 121 incendios, que fue el corte que tenemos hasta esta fecha, y alrededor de 2,000 hectáreas afectadas. Si se hace el comparativo con otros años anteriores, de hecho Veracruz ahorita ha salido del top 10, digamos, de estados con mayor número de incendios. Veracruz está también entre los 3 primeros estados con mayor biodiversidad, y también, esto es un reflejo finalmente de México. Somos el 5º lugar en biodiversidad a nivel mundial. Tenemos mucho que proteger aquí en Veracruz, y la suma con las instituciones de investigación, las autoridades de gobierno y sobre todo la sociedad civil va a hacer o está haciendo el cambio aquí en Veracruz para poder lograr esa restauración de nuestro estado, y lo que hubiéramos perdido en cierto momento, poder recuperarlo. Por supuesto. ¿Cuáles son las acciones que está haciendo? Mire, a mí me gustaría, en atención a su pregunta, cómo participar. La Secretaría de Medio Ambiente, y a partir de esta administración, con esta Secretaría de Medio Ambiente se manifestó la iniciativa en la política pública en términos de medio ambiente. La Secretaría cuenta, aparte de la Dirección General de Desarrollo Forestal, cuenta con una unidad a nivel directivo, que es la Unidad de Cambio Climático.
Esta unidad de cambio climático ha promovido la agenda de cambio climático con los diferentes sectores del gobierno. Todos los sectores tienen su agenda de cambio climático. Entonces, la gente puede acudir a nuestra Secretaría con la unidad de cambio climático y está vinculada la unidad de cambio climática con el Fondo Ambiental Veracruzano, que cada año, 2 veces al año, emite convocatorias para proyectos con la sociedad civil. Y hay datos relevantes, solo destacar que las acciones locales son muy importantes, las acciones locales. Y hay organizaciones diversas que tienen emprendimientos arriba del 80 y 85% en reforestaciones, ¿sí? Con proyectos concretos, con seguimiento. Entonces, esas áreas están directamente vinculadas y además con la Dirección de Recursos Naturales, que ve áreas naturales protegidas estatales. Entonces, es que el asunto es que yo creo que hace falta muchísima conciencia social de lo que está ocurriendo. Nos quejamos cuando pues hay inundaciones, cuando hay desgajamiento de cerros, pero pues en realidad contaminamos en los últimos 40 años como nunca en la historia del mundo. Yo quiero que por favor, pues desde el INECOL están haciendo, como ya lo platicamos, trabajos de investigación muy importantes, pero lo que quiero que este día le dejen al auditorio que nos está viendo, pues es esta conciencia, esta importancia y también cómo sumar, cómo participar desde la Universidad Veracruzana. Desde el INECOL. Desde el INECOL. Muy bien. Mira, ellos han dado palabras claves, ¿no? Y una de ellas es conocer para conservar. Más allá de la investigación, nosotros en este momento tenemos establecidos en el INECOL parcelas demostrativas donde se está precisamente restaurando bosque de niebla. Entonces, una de las maneras es invitar a la gente que vaya al INECOL, se acerque y vea las parcelas, vea el proceso que estamos llevando al respecto. Ese es un ejemplo. Tenemos también en el estacionamiento del Clúster Científico y Tecnológico Biomímica. Que es una maravilla el Biomímica. Es nuevo, además, estamos estrenando, es un gran reto. En el estacionamiento hay una plantación demostrativa de una especie nativa que se llama falso cacao o caovilla, que es un pariente de los mangos y que ha tenido unos resultados impresionantes. En 3 años tenemos árboles que han superado los 7 metros de altura. Wow. En 3 años. O sea, claro que esto tiene que ver desde la selección de la especie, la técnica de plantación y el cuidado posterior a la misma plantación. También en el Santuario del Bosque de Niebla, con uno de los apoyos de CONAFOR, precisamente estamos compensando precisamente la pérdida de la vegetación original, introduciendo especies nativas. Hay un árbol muy particular que se llama palo de sopilote, que es un árbol primario, un árbol precioso, además, todos esos con madera que es posible utilizar en algún momento. Y bueno, está a la vista de todas las personas que quieran ir a ver, que nos visiten, que se acerquen, que vean. Es la mejor manera de generar conciencia, de promover esa conciencia y de enamorar a la gente realmente del trabajo que se está haciendo. Por supuesto. Pues yo les quiero agradecer muchísimo. La verdad es que se nos fue el tiempo, es un tema que nos da para muchísimo. Pero bueno, pues CONAFOR nos está regalando para todo el auditorio de TV Más 200 árboles. Además, bueno, qué buena noticia saber que es la mejor época para reforestar, para poner nuestro granito de arena. Tienen que ir al vivero de CONAFOR y ahí, diciendo que lo vieron en TV Más, les van a dar su arbolito. Por favor, ¿nos puedes decir teléfonos y en dónde está el vivero de CONAFOR? Claro, la gerencia estatal está ubicada aquí en Banderilla, a la salida sobre la carretera que es para Perote, en el kilómetro 5.5. El teléfono es el 2288-112497 y también terminación 99. Además de la gerencia estatal, pensando en el auditorio que tiene aquí TV Más, tenemos oficinas regionales en Tuxpan, en Guayacocotla, en Perote, en Orizaba, en Catemaco, en Las Chuapas y en Uxpanapa. También en nuestras promotorías se pueden acercar para que les podamos donar un arbolito. Las especies obviamente son las que son adaptadas a los ecosistemas. El día de hoy aquí tenemos encino y el ciprés, que es adaptada a este clima templado frío, o bien el bosque de niebla, que es de la región de Jalapa, Coatepec. Y a las regiones también hay viveros cercanos, ahí les podemos dar más información. Los requisitos en realidad son muy sencillos, sin embargo, para el auditorio de Martita,
Es únicamente hacer una llamada y podemos estárselo entregando en Banderilla, Veracruz. Muy bien, pues va a estar saliendo más información en redes sociales, pero los invitamos a valorar, a conocer un poquito más y sobre todo que las nuevas generaciones tengan pues otra visión de la importancia de nuestro medio ambiente, que es determinante para la vida humana. México ocupa el lugar número 17 en biodiversidad a nivel mundial y está en nuestras manos que podamos pues conservar esa riqueza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por los arbolitos y por la importante labor que hacen desde sus trincheras. Seguimos con mucho más aquí en TV+. Yo soy Marta Exome, nos vemos para la próxima.